Lo tengo infiltrado más bien. Listo, David, entonces arranquemos mientras que van ingresando los demás. Ahí llegó Juan también, entonces arranquemos. Entonces, Anderson, reflexión de la luz, bueno, reflexión de la luz y del sonido. Entonces, propiedad que tienen las ondas de encontrarse con un obstáculo y verse reflejadas o rebotar, en otras palabras, y cambiar su dirección. A David le correspondió. Pero el fenómeno de la refracción. Refracción, listo, hágale pues, hágale, arranquemos, nos falta guata nomás. Me avisan si ya ven la pantalla. Sí, listo, hágale, ya la vi. Listo. Entonces, pues, la refracción es otro fenómeno físico propio pues, de las ondas, que como lo indicaba pues, en la anterior presentación el compañero, si bien para nosotros es más conocido y podemos referenciarlo más con el fenómeno de la luz, pues es aplicable a cualquier tipo de onda, ¿cierto? Básicamente la refracción es el cambio de dirección que tiene una onda en el momento de que cambia de medio de propagación. Al cambiar, al cambiar el medio de propagación, varía la velocidad. La puede aumentar o la puede disminuir según el medio por el cual pase y depende de la densidad de ese medio. Entonces, básicamente que la reflexión es el cambio de dirección de la onda, ¿cierto? Hay unas condiciones, vale la pena como resaltar, en qué condiciones se producen. Entonces, la condición es que la onda, cuando pasa de un medio a otro, tiene que llegar a una superficie y es con una incidencia, pero de manera oblicua. O sea, tiene que entrar como una diagonal. Si no entra de manera diagonal, la refracción no se produce. Y lo otro es que eh, la refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada y aunque el fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas como indicaba, pues es aplicable a cualquier tipo de onda. Entonces, comúnmente, y ese es el ejemplo como más representativo y que nosotros siempre hemos evidenciado en algún momento, y es que, por ejemplo, hay un vaso y tenemos, no sé, un lápiz, un pitillo, y si lo vemos de lado, pues da la impresión de que se hubiese partido. Esto sucede porque la luz que está en el aire tiene un índice de refracción muy diferente al que tiene el agua. Y por ejemplo, lo vemos acá en esta diapositiva, el índice o la luz que llega, que es el rayo incidente, llega a una superficie, en este caso sería el medio de separación entre lo que es el aire y el agua, y en el aire pues hay una densidad mucho menor, mientras que en el agua hay una densidad mayor, y esa densidad mayor genera que la luz tenga un cambio en su dirección porque le genera más dificultad pasar por dicho medio. Entonces, a nivel gráfico o de representación, se representa de la siguiente forma: hay un rayo incidente, hay una línea o una superficie de separación, en este caso sería el aire, acá sería pues el agua, y hay una línea normal, que la línea normal pues es una línea imaginaria que lo que hace es que marca o cruza exactamente el punto de donde llega el rayo incidente y pasa hacia el rayo refractado en la superficie. Esto tiene unos índices de refracción, que eso pues son unos cálculos que ya se han determinado para diferentes superficies, sea el agua, sea el aire, sea el diamante, sea diversos tipos de materiales, tienen un índice de refracción que es básicamente esa oposición o resistencia que tiene como el caso de la onda o en este caso de la luz. Entonces, acá pues nuevamente se menciona sobre lo del índice de refracción, donde para diversos materiales, por ejemplo acá tenemos que en el vacío no hay ningún índice de refracción, o sea que la luz viaja a su máxima velocidad, y pues para efectos prácticos pues se dice que es 300.000 kilómetros por segundo. Pero en el aire tienen un índice de refracción
1, en el agua tiene un índice de refracción 1.3, 1.33, y en el cuarzo tiene un índice de refracción mucho mayor. Esos índices de refracción se calculan también con base a unas leyes de un físico, creo que fue del siglo XVI, de apellido Snell, y a honor a él pues se creó o se formuló una ley de Snell, que lo que hace es que permite calcular la velocidad de la luz en un medio. Entonces, básicamente acá tenemos dos condiciones o dos ejemplos del postulado de la ley de Snell, que lo que dice básicamente es que el índice el rayo incidente y el rayo refractado, en este caso el que pasa acá, es proporcional al índice de refracción del medio. Entonces, por ejemplo, cuando pasa, por ejemplo, en este caso, imaginemos que este sea el vaso, ¿cierto? Y acá el aire tiene un índice de refracción menor, o sea, es menor densidad, ¿cierto? Y pasa a un medio 2, que la densidad es mucho mayor, el rayo entra oblicuamente y se refracta tendiendo hacia hacia la normal, como si se curvara como hacia adentro. Pero caso contrario sucede cuando cuando la luz pasa de un índice o de un medio con una densidad menor y pasa a una densidad mucho mayor. Por ejemplo, viéndolo acá en este otro diagrama, suponiendo que, por ejemplo, no sé, como imaginándolo acá, por ejemplo, acá arriba fuese, no sé, el agua, y que, por ejemplo, acá fuera como el espacio, como si fuera el vaso, pero al revés, y acá estuviera tal vez entrando un rayo de luz, o viéndolo como si fuera, por ejemplo, una piscina, que en el fondo hay de pronto un bombillo y sale la superficie del agua y acá está el aire. Entonces, el rayo cruza oblicuamente y al llegar a la superficie y pasar de una densidad mayor a una densidad menor, ya el grado de inclinación del rayo refractado no se inclina hacia la normal, sino que trata antes de desviarse, de salirse, de alejarse. Entonces, eso también hay unas fórmulas, hay unos cálculos que menciona pues que el índice de refracción por el seno del ángulo del rayo refractado es igual al ángulo del seno del ángulo refractado como tal. Y ahí pues, que se hacen los cálculos de cuál es la velocidad de la luz y cuál es el grado del rayo que se refracte y otras cuestiones allí pues, que no entro mucho a andar en esa parte de la fórmula. Acá, por ejemplo, es lo que le comentaba ahorita a Pulgarín, de lo que es la reflexión. Pasa que llega un rayo a una superficie y se refleja, ¿cierto? O sea que no pasa de un medio, en este caso el aire, el rayo reflectado se refleja pero en el mismo medio, en el aire. Entonces que en la reflexión lo que pasa es que entra a otra superficie con un índice de referencia mayor y tiene entonces cambia la velocidad de la onda y por ende también cambia su dirección. Entonces acá voy a representar como esta línea que cruza cada uno de los medios. En este caso pasa del aire al agua, pasa del aire al vidrio y del aire pasa, por ejemplo, al diamante. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua tiene un índice de refracción, el vidrio tiene otro y el diamante tiene otro. Para todos los casos entra con el mismo ángulo entra el rayo incidente, pero al ser diferentes superficies con diferente índice de refracción, a medida que va aumentando, la normal, que es el rayo refractado, va teniendo una inclinación más hacia la normal, o sea, como si fuese hacia adentro. Entonces, miren que acá el agua tiene, no es que se perciba mucho en esta gráfica cómo se ve refractado, pero que si lo miráramos, no era
la línea. Claro que si lo hubiéramos partido de acá directamente, pues sí se ve que se refracta un poquito. Y acá pues ya mucho más. Entonces, a medida que va pasando de un medio a otro con mayor densidad, pues él se refleja más hacia adentro, o sea, normal. Acá, por ejemplo, es un ejemplo de la cotidianidad, o suponiendo pues el ejemplo de alguien que va a pescar, porque en este caso pues tienes un arco y le va a tirar la flecha a un pescado, en la superficie del agua, pues los rayos de luz entran al agua, ¿cierto? Y finalmente van a rebotar en el pez, y ya nosotros a través de los ojos, que son los sensores que perciben pues la luz, nuestro cerebro tiene como la tendencia a ver todo de manera pues lineal. La tendencia a verlo de manera lineal, entonces se da la apariencia de que la luz, por el efecto de la luz y la refracción, de que cuando la luz externa choca en el pescado o con diferentes objetos que están en el agua, al rebotar pasa del agua, que tiene una densidad mayor, al aire. Entonces, al salir, esos rayos de luz pues tiene un cambio de dirección. Acá estaría por lo que sería como la normal, y entonces vemos que tiene una desviación. Este rayo que está acá tiene una desviación al salir, y, y se ve acá de manera pues como tal lineal, y da la apariencia que el pescado está acá, pero realmente la posición está acá. Entonces tal vez si de pronto él no conoce de ello, pues va a tirar acá la flecha y no que le dará al pescado. Tengo entendido que para eso hay unos tipos también de lentes que suprime como ese fenómeno y ayuda a los pescadores supuestamente a hacer eso. O hay algún tipo de mecanismos también como para eso, no sé, como para evitar ahí ese engaño de pronto. El mismo fenómeno de la refracción es el responsable de lo que se conoce como los espejismos, que no son ilusiones pues de la mente como tal, sino que es un fenómeno físico que se produce por lo siguiente. Resulta que pues uno está en un desierto, o a veces en un día muy, muy caluroso, a lo lejos en una carretera se puede ver la percepción de que hay un gran charco de agua, y resulta que no es un charco de agua, sino que es de pronto una nube que se está reflejando en la superficie del suelo, no porque realmente se esté reflejando ahí, sino porque a medida que la luz va bajando y está reflejando esa nube, y en un día muy caluroso, en las diferentes capas como de la atmósfera, y ya llegando muy a la superficie, en este caso como un pavimento, la temperatura es muy alta, y los diferentes niveles de temperatura genera una densidad en el aire, también lo altera. Entonces miramos que acá, por ejemplo, la temperatura es muy alta porque es un día muy caluroso, el calor del pavimento es muy fuerte, y acá la densidad, a medida que más se acerca al suelo, va siendo mucho menor, pero a medida que va siendo pues, más alta, la temperatura es un poco menor y tiene índices de refracción diferentes. Entonces, a medida que va pasando por cada una de esas capas de temperatura diferentes, pues esto no se viera tanto así como de manera lineal, sino que yo creo que esto se vería más como algo angular, como un ángulo. Entonces va pasando de un medio a otro, aún siendo el mismo aire, pero por la diferencia en la temperatura, y llega un momento en que inclusive, y eso es algo importante, que dependiendo del grado con el que entra el, el rayo, puede llegar un momento en el que ya no se refracta, sino que se refleja. Entonces se supone que ya en un día muy caluroso, ya el rayo al acercarse al suelo está entrando con un grado de curvatura ya tan inclinado, que ya inclusive no pasa, por ejemplo, lo que debiera pasar acá, que de pronto pase acá y para refractarse de alguna manera, sino que ya ni siquiera se refracta, sino que ya se refleja.
y al reflejarse, pues llega el rayo de luz a nuestra vista de la imagen como tal de la nube y nos hace ver que está en la superficie del suelo cuando realmente no lo es. Y a medida pues, que ya nos acercamos más, pues el fenómeno o el espejismo ya desaparece, ya no lo percibimos. Pero entonces eso es un fenómeno de la refracción. Les voy a mostrar acá con el laboratorio, vaya apoyándome pues en lo de estas herramientas. Entonces acá tenemos lo siguiente. Este es el ejemplo del aire y el agua. Entonces simulando como lo que era el vaso con el vaso con el pitillo, con el lápiz, lo que sea. Entonces, acá lo podemos representar con un rayo o como con una onda. Entonces lo voy a dar como una onda. Entonces a medida que, como el aire tiene un índice de refracción de 1 y el agua tiene un índice de refracción de 1.34, hay un grado de curvatura. Cuando entra el agua, se inclina hacia la normal. Entonces, el índice de refracción acá en el agua también está directamente relacionado con el ángulo con que entra, a qué tan oblicuamente entra el rayo de luz a ese medio, a esa superficie. Si yo hago, por ejemplo, acá el cambio y hago al contrario, pasar del aire, bueno, acá sí paso de agua y agua, pues como no hay cambio en el medio, supone que el rayo está pasando por la misma superficie, pues mire que no hay ninguna refracción, ¿cierto? Eso es la prueba de que es el índice o la densidad del medio lo que hace que la onda se desvíe con velocidad. Si yo acá hago el cambio, lo paso ya de agua al aire, acá, del agua al aire, es como si al contrario, como si acá la superficie, si esta superficie fuese una piscina, acá hubiese una lámpara proyectando, y al salir de la superficie del agua hacia el aire, pues mire que ya el ángulo no se inclina hacia la normal hacia adentro, hacia acá hacia adentro, sino que se inclina hacia afuera. Entonces, eso es lo que explica también la ley de Snell. Y mírese que en ambos casos, tanto el aire como el agua, algo importante es que si bien una parte se refracta, también hay una parte que se sigue reflejando. Por eso lo que explicaba ahorita Anderson, en el agua, por ejemplo, puede presentarse el fenómeno de la reflexión. Una parte se refracta, pero la otra parte se refracta, o sea, entra y pasa al otro medio. Y ya, por ejemplo, ya no pasa del aire, sino que pasa, por ejemplo, no sé, a un vidrio. La densidad es mucho mayor. Mire que el ángulo tiende más hacia la normal. Acá, por ejemplo, está en el agua y acá en el vidrio entra más, tiene más hacia adentro. Y si, por ejemplo, tuviésemos aire y agua, pero el grado de inclinación de la onda fuese totalmente lineal, sin ningún grado de inclinación, según lo que he leído e investigado, pues ahí no se percibiría el fenómeno de refracción, ahí no tiene ningún grado de inclinación. Por eso solamente sucede cuando pasa el rayo de manera inclinada. Y listo, ahí sería la explicación. Listo, David, gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos, o fue lo suficientemente claro, David, con el fenómeno de la refracción? Todo claro, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, listo. Empecemos aquí un poquitico. Entonces, otro de los fenómenos que presentan entonces las ondas cuando cambian de un medio a otro. Ese fenómeno se da cuando se cambia de un medio a otro. Exclusivamente en ese momento se presenta la refracción. Cuando cambiamos de un medio a otro. ¿Por qué se presenta? Pues por lo que nos mencionaba David, porque los índices en los medios son diferentes. Entonces, dependiendo del valor de el índice de refracción del medio, entonces o va a tener un mayor o un menor ángulo con respecto a una línea normal, que es esa línea horizontal, horizontal no, perdón, vertical,
que nos pintaba David ahí en sus ejemplos, y que hace pues que lo veamos más turbo, pues más doblado o menos doblado, según el caso. Los ejemplos que planteaba, bien chévere, creo que el del vaso con el lapicito desde que estamos en la primaria, desde que estamos en la escuela, la profesora nos lo explicaba, esa es la forma más simple, más sencilla de explicar el fenómeno. Y también como lo mencionaba David, pues no necesariamente un fenómeno excluye al otro. Normalmente las ondas experimentan varios fenómenos al mismo tiempo. Entonces, para tener presente. Bueno, ¿quién continúa? Haga el tercero. Soy yo. Guata, no, pero Guata tiene problemas técnicos serios. Guata queda pendiente para la otra semana, si puede recuperar la información, o si no vuelva a hacer la presentación. Copia de No, seguridad, pues, ingeniero, o ahí la tiene, ¿o qué? no, ya la pude sacar, pero la estoy pasando al otro equipo a ver si me la deja abrir. Entonces, si quiere, si Bueno, puedo, no, ahorita mismo. ahorita, listo. No, ahorita, entonces, el que sigue es de Guata, y ahorita dejamos a Guata para el final. Yo, Vale, pues, Juan. ¿Está en la calle o qué? ¿Quién es el que está dando en moto? oh, yo no soy. Ah, entonces era David, voy por la calle, ¿dónde está, hermano? De que ya. ¿Prendió la moto, qué? Imagínese exponiendo en moto. Imagínese, campeón. Vale, pues, Juan. Ya. ¿Ahí me ven o qué? Sí, sí, ahí lo vimos. Sí, ven todo. Sí, señor, hágale. Bueno, a mí me tocó el fenómeno de difracción, es un fenómeno físico. La historia fue que lo descubrió Francesco Maria Grimaldi, eh, matemático y astrónomo italiano. Lo descubrió en 1960, cuando tenía 40 años y murió lastimosamente a los 3 años. O sea, a los 3 años de ya lo descubierto murió, ¿no? ¿Cómo lo descubrió? Bueno, pues según lo que leí por ahí de historia, porque pues eso no es como hay mucho contenido por ahí en internet, es que él entró a una habitación y se dio cuenta que entraba un rayo de luz, ¿no? De la habitación. Y vio que la luz entraba de una manera como, a ver, como ondulatoria, ¿no? O sea, él se dio cuenta de que la luz no era rectilínea, sino que viajaba en ondas. Pero pues para corroborar eso, lo que hizo fue que prendió una lámpara, o sea, ya no fue con la luz de afuera, la luz solar, sino que prendió una lámpara y puso me imagino que 2 pedazos de cartones o 2 pedazos de madera, no sé, con orificios diferentes y pues obviamente vio qué pasaba y pues ahí se dio cuenta de que la luz al pasar por un orificio, la luz al pasar por un orificio eh, no seguía así de forma rectilínea, sino que como que se dispersaba. Entonces él como para corroborar eso puso otra más, que es esta de acá, y se dio cuenta que efectivamente había una dispersión, ¿no? O sea que le llamó la difracción. Él dejó muchos archivos y todo eso que posteriormente los tomó el que, el que investiga los colores, ¿cómo es que se llama? Newton. Newton cogió todo eso y pues sacó otras leyes y bueno, le dio más cuerpo a eso. Bueno, la teoría. Aquí lo voy a explicar un poquito más matemáticamente. A ver, bueno, hay unos puntos, ¿no? Que pues ven aquí, la M, la P, la A, la N, la B. Bueno, entonces
cuándo se presenta y cuándo no se presenta la difracción. Que tiene que tener pues unos parámetros para poder que se presente, ¿no? Entonces, si el orificio M y N es muy grande, o sea, este de acá es el orificio inicial. Bueno, si el orificio M y N es muy grande respecto a la onda, se propagaría solamente entre O y no pasaría nada más. ¿A qué eso quiere decir? Que la onda que entra por acá tiene que ser más grande que el orificio para poder que se presente una difracción. Entonces, si el orificio M y N es pequeño y la onda entrante es grande, se genera acá en el centro Está hablando. Ah, se quedó sin audio. Sí, se le va el sonido. Está malísima la señal, se cae de rato. Juan, ¿Juan no me escucha o qué? Estoy explicando. Sí, ya le está explicando, ahí está moviendo de mouse, que da miedo. Espera entonado. Sí, sí, vea, vea, ya va a acabar, vea. ¿Será que tiene manos libres o qué le pasó ahí? Él siguió sin problema. Alguien que le llame algo. Sí, sí, va pero enfrentado. Ah, otro, tiene que cambiar la mecha, vea. No, así hablando de neguata, vea. No. Bravo, ingenieros. Ah. ¿Qué hizo Juan? Se fue. Juan, salga y vuelve y se mete a ver qué pasó. Sí, no escucha. Allá abandonó, vamos a ver si voy a entrar. Muchos problemas técnicos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa, pues? Ah. Ahora lo voy a dejar conectar. Esperémoslo a ver que vuelva a entrar. Nos quedó a la mitad de la charla de la difracción de la luz en este caso. O perdimos, vean. Quién sabe qué habrá pasado con el guante. Ve, tampoco. No, Guata, ¿sí le pasó el archivo o no? Sí, profe, ya lo tengo abierto, pero estoy ingresando a la llamada y me surgió que es un problema al conectarse con la videollamada. Estoy volviendo a ingresar. Mano, y no. Hágale. Todavía tiene tiempo mientras que viene Juan, vea, qué pago con Juan, no volvió. ¿Dónde quedó? Que debe unirme, ni siquiera me ha llegado la invitación de este muchacho, por Dios. Ah. Profe, le mandé la diapositiva Prezi. Ah, sí, por aquí. Ahora me quedo por arriba, se me olvida. Listo, listo. Ahora la compartimos allá. Es- Preparando la llamada, no, pero todavía no le ha dado para conectarse. Está lo mismo que Guata ahora, vea, pantallazo negro ahí. Uy,
Ah. Cualquier donativo es recibido. Estos ingenieros, todos estos ingenieros estamos llevados ya con estos aparatos. El único que está armado, Anderson no lo dejaba conectarse por Meet, compartir. A mí el Zoom me bloqueó, me reinició y me mandó 2 veces para afuera, para la calle. Guatapí con ese computador muerto. Por partes. Sí, por pedacitos. No, Juan, vea, como iba bien y le fue el sonido, ahora no lo deja entrar. No. Lo único que no tuvo problema fue David, vea. Hizo su presentación sin problema. Bueno, Profe, por ahora. El problema fue el de la moto. Dígame, Guata. lo único que yo veo, pero yo no sé yo por qué lo estoy escuchando tan bajito desde mi celular, que lo único que yo veo es que les pueda colocar la pantalla, pues el video, mostrarle la pantalla y pues irle explicándolo, pues ya que esa de interferencia es como la más fácil. Hágale, eso no paga nada. Espera a ver si Juan vuelve a ingresar o no. Para que no nos deje así medio, si no, de una. Le hacemos así. Vean si alcanza a ver bien, Guata. Y Pues, miren, a ver ustedes si alcanzan a ver. no está bien, pero bueno, se ve. Lo pone en pantalla completa y ahí lo vemos Sí, ahí la mejor. estoy colocando. Ahí la ven. Sí, ahí alcanza. Con mucha interferencia, pero lo hacemos. Y si gira. Ponga la pantalla horizontal. Sí, volteé el celular. Eso. Pero toca voltear el Peor, computador. No, peor. Espera, yo miro a ver. Espera, yo miro si está me la deja ingresar a pantalla. la llamada. Es que sí. Hágale. Listo, ya volvió Juan, háblelo, Juan. Ya tiene ¿Ya? audio. ¿Ya? Listo, sí, ¿Sí, ya, ya? ya lo escuchamos. Hágale, pues. No, yo no sé qué pasó, eso es tan raro. Se fue el Desde el, audio y com- quedó pudo. desde el comienzo. Desde el Ajá, comienzo, Juan. pero ahí adelante, no, eso es trampa. Nosotros lo veíamos ahí que eso iba pero enfletado, es que no, ya acabó. Y Nada, no lo escuchamos nada. Vale, a ver, lo voy a compartir. Entre Vamos todos a no ver, hacemos entre todos no hacemos un computador completo bueno. no, nada. ¿ahí o qué? Sí, hágale que lo estamos viendo. Mm, Quedó no explicándonos escucho. sí, hágale. Estaba explicándonos de el orificio grande y el orificio pequeño. Me estaba diciendo que si teníamos un orificio muy grande y la onda tenía más o menos el mismo tamaño, no se presentaba el fenómeno. Ah, llegué hasta allá. Ahí lo escuché. Eso, ahí va. Bueno, a ver. Era la siguiente, Juan, esa ya no la mostró. Y esa es la manera, pues, como él lo descubrió, ¿no? Esa la escuchamos. Gente muy brava para cuando se va a poner a pensar en eso, ¿no? Ahí está, muy desocupados, decían unos. Y más de una vez a mí me ha pasado ese fenómeno de que una habitación totalmente oscura y por ahí se filtra un rayito. A Y todos nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado y lo podemos percibir por las partículas de polvo que van girando en el ambiente. Ese chorro de luz se hace más visible con esas partículas. Bueno, hágale pues, lo escuchamos, ¿dónde quedó? bueno, aquí quedé, ¿no? Sí, Les ahí voy a va. explicar desde el inicio. Aquí es como si fuera un cuarto de luz, ¿no? Y desde arriba, desde la parte de arriba, porque se me olvidó decirles, está pegando un foco, una linterna. Entonces es como si tuviéramos una caja desde la parte de arriba y la linterna pega justo en la mitad, ¿no? Entonces lo que hacen pues, los rayos de luz, que son una onda, pues obviamente aquí se aprecia que es una onda porque ahí se va esparciendo, ¿no? Entonces tenemos dos orificios, este que es el, ¿qué quiere decir derivado? No, bueno, en la primera la SMN y ese otro MN que es el elevado a la 1, bueno. Entonces dicen que si la onda
es del mismo tamaño en este caso del orificio, o bueno, casi el mismo porque aquí no es del mismo, entonces no se presenta, en esa parte no se presenta el fenómeno. Pero si la onda es mayor al tamaño del orificio, como en este caso de acá, entonces se presenta un fenómeno de difracción. Pasa esto de acá. Aquí la onda lleva, desde que se origina, lleva el mismo recorrido. O sea, lleva, por así decirlo, la misma frecuencia, las mismas características, ¿cierto? O sea, no pasa nada. Pero aquí cambia por completo. Ya acá se esparce, se crea ese fenómeno que se llama difracción. Entonces, ¿así me entendieron? Yo tengo una dudita ahí. Sí. ¿Este fenómeno nada más se ve con la luz o también con el sonido? No, con cualquier tipo de onda se presenta este fenómeno. Incluso ahora voy a mostrar un ejemplo de una foto de unas olas, de las olas del mar, que no sería luz, sino que sería pues un fenómeno mecánico, ¿no? ¿Cierto, Vladimir? Mecánico, ¿no? Sí, sí, las ondas del mar, sí, son mecánicas. En este caso, pues son electromagnéticas, no estamos hablando de la luz. Pero recordemos, lo que pasa es que normalmente, como les dije al principio, pues casi todos estos fenómenos de onda los podemos apreciar con la luz, pero no quiere decir que con las otras ondas no se presenten. Yo quería preguntar, en el caso de que este fenómeno se presentara con el sonido, por ejemplo, poniendo, por ejemplo, dos habitaciones que estén pegadas. Muchas veces yo veo que pues no hay ningún tipo de orificio en ninguna pared, pero igualmente llega el sonido del otro lado. Pasa porque el sonido se va por otro lado rebotando hasta llegar a la otra habitación, o porque tiene que haber algún orificio para pasar a la otra pared, a la otra habitación, pues. No, en ese caso, otra de las características de las ondas es que cuando encuentran un obstáculo, ellos tratan de bordear el obstáculo. Entonces, tratan de buscar por los bordes del obstáculo por dónde pasar. Pero pues ahí, lógicamente, la onda, así como en este fenómeno, cambia algunas de sus características. Entonces, por ejemplo, pierde intensidad, en el caso del sonido. Pierde intensidad. Entonces, no se escucha pues tan fuerte como, pero se alcanza a escuchar, pero porque en ese recorrido de bordear el objeto, de rodear el objeto, entonces pues pierde algunas de sus características, incluso ahí se les puede anexar o se les puede agregar el ruido de otras fuentes de sonido, en este caso hablando del sonido. Pero es por Pero eso, no necesariamente tenga que estar el huequito pues para poder que pase, para que pase la onda. sí, porque, por ejemplo, pues en el caso del sonido, pues sí se vería, ¿no? Se escucharía. Pero en el caso de la luz, pues no pasa ningún rayo de luz. Así hay algún huequito, pero minuto, no se ve, por lo menos con los ojos de la persona, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Con el hueco, ¿qué? Si no hay ningún huequito. Sí, pues es que está diciendo de que lo bordea, perdón, Sí. lo bordea y trata de entrar a la otra habitación, en el caso que estoy colocando. Pero eso en el sonido. Pero entonces en la luz no hay ninguna forma de que entre al otro lado. Entonces, este fenómeno se vería en ciertas... No, eh, no sería, no, no se presentaría, pero en el sonido sí se presenta cuando bordea cuando llega ya pues al final del obstáculo, lo que hace es que el sonido se genera una difracción. Pasa esto mismo, pero ya así, como desde este lado. Ahora les muestro una imagen para que vean. Listo. En el caso de la luz, sí lo que usted dice, si no hay un orificio, no existe el fenómeno. Bueno, entonces continúo. Yo por aquí hice un experimento con, hice un experimento con, lo que hice fue que le quité pues a un CD todo lo que tiene por encima, que es como o sea, como una recubierta. Y lo que puse en la mitad fue un pedazo de cartón, ¿no? Para poder hacer el obstáculo. Atrás hay una vela, entonces lo que pasa aquí es que cuando la luz de la vela choca contra el obstáculo, en este caso
es el cartón, entonces se genera una difracción, porque, y ahí se puede notar, ahí se nota que hay un halo ahí, que es como si se dispersara y creara ese efecto como el halo. No sé si lo ven en el video. ¿Sí lo ven ahí? Vale, quedó. Sí, sí, ahí se Claro, ve clarito. Ahí se ve clarito, no, hágale, hágale, estamos escuchando. entonces sí me entienden qué pasa ahí, ¿no? Salen ondas de la vela, choca en el cartón que está en la mitad y de ahí al chocar se refleja aquí en el CD. O sea, genera un halo. Entonces ahí podemos, si fuera de forma lineal, lo que haría es que simplemente se vería en un punto aquí o en un punto acá y ya. Pero como es de forma ondulatoria, acá se ve cómo pega toda la onda y genera, pues hace brillar todo el reflejo ahí en el CD, crea esa especie de halo. Y ya eso sería todo lo mío, profe. A ver las ondas del mar, no nos dijo que me iba a mostrar una foto del mar. Ah, sí, pues La por aquí hizo, usted las también. mostró ahorita, sí, usted las mostró ahorita. Eso. Entonces aquí está. Acá se nota que la onda llega aquí, pega en todo eso, y como llega un pequeño obstáculo, entonces mire que se genera una difracción. Ah, no, pues yo también les iba a mostrar acá en el pad, en el PET. Hágale. Yo traté de hacer esto, pero no, me fue imposible. Yo traté de hacer dos experimentos, pero el que me salió fue el del CD. Entonces, básicamente aquí vemos que es el cartón y el poquito del pequeño orificio. Entonces acá podemos ver una difracción. Eso que aquí hay una fórmula matemática para uno saber la intensidad que hay acá, la intensidad que hay acá, y bueno, la intensidad que hay en cada choque como de la onda, ¿no? Pues en este caso en cada reflejo, es lo que se refleja ahí. Y acá podemos ver que si es un cuadrado, la difracción es diferente. Y para eso, uy, no, eso, estoy viendo las fórmulas para calcular eso y eso es cierto. Yo no creo que la EMI nos vaya a dar eso, sí. No, no, la parte matemática la vamos a dejar ahí. Vamos a quedarnos con el fenómeno. Sí, hay todo un estudio detrás de esos fenómenos, no, todo un estudio matemático detrás de los fenómenos. Porque, sí, por ejemplo, a eso se le llama más que partículas. Y no, eso, yo no sé, eso yo lo veo muy peludo. Acá, bueno, yo no sé, aquí es como que la intensidad, ¿no? Porque decíamos, en la parte que usted nos dio de la imagen, que los ultravioleta eran más fuertes. Entonces, al ser más fuertes, se generan más partículas, queda como más o sea, más partido. Pero si es más como creo que está la luz solar por aquí, la amarillita. Bueno, entre más Longitud de onda, ahí lo que está variando es la longitud de onda, Juan. Entonces, según la longitud de onda, entonces cambia el color de la luz. Eso es lo que vemos ahí. pero también cambia la intensidad, ¿no? Ah, sí, sí, allá el fenómeno se ve diferente en la pantalla. Se pierden las... Ajá. Bueno, pues eso es todo. Dudas, preguntas, comentarios, ingenieros. Nada, bro, todo claro. Bueno, ¿va a seguir Guata o le damos paso a David? Gracias, Juan. David. Bueno, David, hágale pues, porque ¿Cómo así? Guata está sacando acá el cuerpo. Hágale, a ver, David, arranque de una. Bueno, bueno, voy a tratar de explicar esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál le tocó a usted? Ya les comparto.
Uy, espere que no me dejó. Fred, yo Me le dices que, pido el espacio ahí para que le dije. Ahí a firmar eso. Coloque el dedo, ponga la huella y vuelve. Dale, de una. me dices que debes de dar permisos para compartir tu pantalla, y yo le quito. Aquí nadie está bloqueado para compartir pantalla, ¿qué pasó? Ya yo miro a ver qué pasó acá. Ah, ya. Ah, sí, usted está activado, hágale. Eso, ahora sí lo veo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya listo, hágale. Listo, entonces el fenómeno que a mí me tocó fue el fenómeno ondulatorio polarización. Entonces, ¿qué es la polarización? Entonces, es un fenómeno ondulatorio exclusivo de las ondas transversales, que consiste en reducir todos los planos de vibración de la onda a uno solo. Además, este fenómeno permite identificar si una onda es transversal o longitudinal, debido a que las ondas longitudinales no presentan este fenómeno. Entonces, un ejemplo, tengo por acá esta imagen. Entonces, por ejemplo, la luz del sol. La luz del sol llega de muchas formas, o sea, va de muchos lados. Entonces, lo que hace el polarizador es convertir esa luz que viene de muchas formas a una sola forma, de forma vertical, de un lado hacia el otro, o de forma horizontal, de un lado hacia otro. Entonces ya coge la luz y la convierte en una sola onda. Entonces, pues por ahí leí que existían tres tipos de polarización, que es el tipo de polarización circular, lineal y elíptica. Entonces, como ustedes ven las gráficas o las imágenes, siempre va de una sola forma, de arriba hacia abajo o de forma horizontal. No va de cualquier tipo de forma cuando la luz es polarizada. Entonces, el tipo de polarización lineal, la polarización lineal y la oscilación de plano perpendicular a la dirección de propagación se produce a lo largo de una línea recta. Se puede presentar cada oscilación descomponiéndola en dos ejes. Usted, como le explicaba, va en dos ejes de X y Y. Puede ser de forma horizontal o de forma vertical. La polarización lineal se produce cuando ambas componentes están en fase, como un ángulo de desfase nulo, cuando ambos componentes alcanzan sus máximas y mínimas simultáneamente o con contrafase. Entonces, bueno, te explico más qué significa esto para no ponerme a leer. También hay un tipo circular, que es el que vimos acá en la imagen, que es lo mismo, va de un eje X a un eje Y, y entonces dice que los dos componentes tienen la misma amplitud y están desfasados exactamente a 90 grados. En este caso, un componente se anula cuando la otra componente alcanza su amplitud máxima o mínima. Existen dos relaciones posibles que satisfacen esta exigencia, de forma que los componentes X pueda estar 90 grados adelantada o retrasada respecto al componente Y. Otro tipo de polarización es la elíptica. Este tipo de polarización corresponde a cualquier otro caso diferente de los anteriores, es decir, las dos componentes tienen distintas amplitudes y el ángulo de fase entre ellas es diferente a 0 grados o a 180 grados. Entonces, como les explicaba, la luz no polarizada va en muchas formas y ya por medio del polarizador coge la onda y la convierte solamente de X a Y, de forma horizontal o de forma vertical. Y también, como les explicaba, se ve por medio de un ejemplo de las gafas que tienen polarizadores para que la luz no sea tan directa, sino que ya la convierte solamente en una onda. Y más o menos eso fue lo que entendí, profe. ¿O me faltó algo más? Listo, David. No, fenómeno de polarización ese, básicamente es eso. Entonces, llegan las ondas desde diferentes fuentes, en diferentes ángulos, y lo que hace el polarizador es alinearlos para generar una sola onda, Entonces, dependiendo del tipo de polarizador que se utiliza, entonces, algunos están en fase, por ejemplo, el lineal, queda la onda completamente en fase, sea a 0 grados o a 180 grados,
que es el circular, entonces está con un ángulo exacto de adelanto o de retraso de 90 grados. Y si es el elíptico, entonces no está ni en fase ni en contrafase, pues el de 180, ni tampoco en el circular. Entonces, un ángulo diferente a 0 o 180 como lo mostraba o lo presentaba ahí. Entonces, debido a ese fenómeno, pues entonces se reduce, como dice usted, o se filtra, por decirlo de otra manera, Se filtra, entonces, ajá. la cantidad de ondas que llegan de pronto a un determinado punto en un instante de tiempo y se alinean y se genera una sola onda que corresponde o que responde a todas las que están llegando. Entonces, por eso se presenta ese Sí. fenómeno como de filtración. En el caso pues de las gafas pues, de la luz, ¿no? Y por eso muchas veces se disminuye o se atenúa como tal la onda de luz. Entonces vemos el Como elemento el más polarizado de los opaco, carros. exacto, como en el polarizado de los carros, exactamente. Lo vemos más opaco, más oscuro, pues se pierden las propiedades como tal de la luz, se pierde pues, Exacto. ahí. Y el ejemplo claro pues es el polarizado de los carros, exactamente. Listo. Bueno, Guata, lo escuchamos pues a ver, gracias David. Listo. Listo, profe. Listo el estudio de grabación, vamos a ver cuántas maromas va a hacer Guata que iba a presentarnos la No, pues, interferencia. ¿saben? Me llegó a molestar siempre, me llegó a abrir todo siempre en el equipo que supuestamente había dañado el disco. Ah, bueno, ya volvió a cargar, bueno, listo, por lo menos. ¿Qué? Se le salvó una formateada toda la noche hoy en el computador. Se No, de las todas voy a maneras, las ahorita voy a saco toda la trasnochar. información, Ah, sí, por si acaso. pero Hágale sí, pues, ahí háblenos de está muy pegado. interferencias. Estoy tratando de presentar pantalla y quedó pegado. Bueno, pero ahí les Ah, voy a hablar, les voy a ir hablando mientras que carga. hágale pues. Lo que yo pude, pues lo que vi es que la interferencia es pues una superposición de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando se alcanza por varias ondas a la vez. ¿Qué es eso? Es el ejemplo más común es el del estanque o cuando caen dos gotas a la misma vez en una parte líquida, donde vemos pues si cae solo una, vemos que se va una onda alrededor, ¿cierto? Y si caen dos en una determinada distancia, vamos a ver que no van a frenar, sino que van a pasar una sobre la otra. Y ahí vienen pues las dos clases de diferencias, que una es de construcción y la otra de destrucción. La de construcción es cuando las ondas, las dos son paralelas o van hacia el mismo sentido. Es decir, la primera onda se adjunta a la segunda onda y lo que hace es aumentar tanto de densidad como de tamaño. Y la de destrucción es por el contrario, cuando se encuentran ondas de la misma altura, en la misma posición, pues digamos en un determinado punto, lo que van a hacer es que se van a contrarrestar, van a quedar en cero. Les iba a mostrar, pues no me... Ay, déjame compartir. No. Listo, chéchere. Saque el celular mío, saque el celular y Sí, nos muestra. ya me voy a conectar para mostrarlo por ahí. Y porque ese computador hay que esperar una hora para que cargue, ahora que hay que reconecta. Tengo que cambiarla. Uy, bájale, Guata, bájale el volumen a Uy, uno de los mejor no, dos. mejor no. Mejor no, le damos el 5 ya. Bájale el volumen a uno de los dos. Es que al celular no al computador, apagale el Tengo que micrófono al poner micro. en pausa eso y no me... bueno, Apaga el micro del computador y hablas por el celular, si no me vas a mostrar el celular, o apaga el micro del celular, una de las dos. ya apagué el del computador. No, al revés. Listo, ahí sí escucha bien. Listo, hágale, ahora sí, ahí está bien. Bueno,
como le decía, las ondas más comunes, Tenemos interferencia aquí, tenemos interferencia. pues ahí lo pueden observar. Comparta nueva pantalla, Guata. Pero es que no me deja cuando le doy acá en compartir. Ven, vamos a ver. Ahora sí. Ahí la están observando. Ahora sí, hágale. Bueno, vamos a salir desde el teléfono. ¿Me escuchan en el...? Sí, hágale, fuerte y claro. Listo. Lo que acá podemos ver es que tenemos dos ondas. Cuando una es la lateral 1 y la otra es la 2, ¿cierto? Cuando la animamos, este es el resultado. La que vemos de la versión constructiva es que las dos ondas están haciendo una sumatoria y lo que hace es, pues, engrandecer, ¿cierto? Que es lo que pasaría en un estanque, como cuando existen puede hacer como lo de las olas y todo eso, que una se junta a la otra, entonces por eso es que crecen. Ya si la ponemos en una posición algo en contra, podemos ver en el resultado, en la parte de abajo, que la onda ya queda, pues, a pesar de que tenemos las dos ondas, el resultado va a ser continuo porque siempre van a chocar los dos puntos, los dos mayores. Entonces la diferencia entre destructiva es esta y constructiva cuando aumenta. Lo mismo, ay, ¿cómo fue que las dos? Mejor. Lo que vemos acá es exactamente lo mismo. Cuando vemos una gota, simplemente vemos una onda. Pero se me olvidó acá cuánto es que, cómo es que pongo el otro. Esta semana lo vi. Profe, ¿se acuerda cómo es que saco el otro? No, ese no lo he utilizado, esa animación no la he usado. Yo lo utilicé esta semana, pero me la dejaba ver así, me sacaba una acá y la otra en la parte de abajo. Pero no sé por qué no me... Hay una cosa de llave, mira a ver si la de la llave. ¿La A de mano cuál? derecha. Ahí hay como una llave. Sí, mira a ver. Miren la otra Estas son las diferentes tipos de ondas. Pero es que hay una que me coloca las dos. Dele clic en gráficas, a ver ahí. No, eso me muestra el tipo acá. Y en esos tres cositos que arriba. Pues eso, si no los vi esta semana, no estaban. Es como para medir. Es un metro, no, Un metro. Es un metro, sí. Y el nivel del agua, ¿no? No, ese no es. Y el de aquí abajo a la izquierda, ¿qué? Eso para ver la de la parte de arriba o de la parte lateral, en cualquiera de los dos. Pero es que donde están esos como onditas. Sí, acá mostraría la onda cómo se vería. Que esta es la que hace pues una sola y la otra se pondría acá y la hace en contra cuando se muestra pues la diferencia, pero me mostraba las dos acá y no la veo. Para poner dos llaves. Sí, él me las ponía. En esta me la colocaba una arriba y la otra acá abajito. ¿Y no será que me metieron otra animación o qué? ¿Pronto era otra? Pues no exactamente.
No, si es esa, porque yo la estoy viendo acá, ya le dije cómo la ponen. ¿Ya la cargó Juan? Está No, es que el tratando de entrar internet está acá. más malo. No, está lento el internet. Lo que pasa es que usted al entrar tiene que poner interferencia. Él aparece en las dos llaves. Dele atrás. No, quite todo y eso. Dele a ese, ahí está, interferencia. Ah, Ahí, sí, ahí están las dos, sí, esa. Dele a esa, dele a esa. ya. Ah, es que la Dale, misma que usó Juan con la difracción, listo, ahí están las dos llaves. Sí. Entonces lo Ahora que las dos llaves y ahí vamos a ver el vemos fenómeno. era, cuando vemos una, pues se va a ver normal. Esta sería la parte donde ya, cuando hay dos, lo que va a hacer estas ondas es que se van a aumentar. Ya no es tan pequeña, sino más grande. Si las podemos también separar, que todo, cuando vamos a hacerlo matemáticamente, ya que pues no nos vamos a ingresar ahí, pero lo que lo hace matemática es todo es con suma. Ya pues ya la diferente en la posición, que lo pondría a cero, que quedaría en línea. Fue lo que entendí también ahí. Esta es la versión de la interferencia. La interferencia siempre va a ser el punto donde se encuentran las ondas. No sé si tienen alguna pregunta. No lo escucho, claro, la interferencia, ojo, el fenómeno se ¿verdad? presenta cuando se encuentran dos o más ondas, ¿no? Ahí pues son dos, pero pueden haber muchas más. Entonces, se da en dos formas, con dos características. Una donde se amplifica o se suman las ondas, pues como dice Guata, o la otra cuando se contrarrestan o se restan, pues hasta el punto de poderse anular. Todo depende de el desfase que tenga una onda con respecto a la otra. Por ejemplo, aquí la de arriba y la de abajo, la azulita y la negra están en fase, entonces ahí suma. Pero cuando le mueven por acá la escala abajo, entonces podemos ver que la de arriba está desfasada con la de abajo y por eso llega a un punto donde incluso se anulan. Entonces eso se presenta en todas las ondas. Ya, pues. Entonces, para nosotros, el principal problema, por ejemplo, en transmisión de datos, pues es el ruido, ¿no? Entonces, todos los medios, todos los canales, por sofisticados que sean, pues siempre vamos a encontrar ese fenómeno que llamamos ruido. ¿Qué es el ruido? Pues simplemente que a nuestra señal, a nuestra onda, se le agrega, se le anexa o presenta pues el fenómeno de la interferencia, entonces aparecen otras ondas que chocan o que se unen o que se contrarrestan contra la nuestra y simplemente van a dañar o a contaminar la señal. Los sistemas de transmisión de datos antiguos, que eran análogos, entonces eran más susceptibles a los problemas de ruido. Hoy en día lo manejamos con sistemas de transmisión digital, que es lo que estamos usando por acá, Guata, en esa imagen que estoy viéndole ahí, y la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la onda digital es mucho más fácil de reconstruir y de regenerar. Entonces, por eso las transmisiones de hoy tienen unos niveles de ruido pues, o de pérdida o de errores mínimos con respecto a lo que teníamos en la antigüedad. Antes viajaban señales análogas, unas ondas sinusoidales, por decirlo así, a las cuales se les anexaban otras ondas que se encontraban en el medio. Pero con los canales digitales, entonces yo tengo la posibilidad de reconstruir. Hagan de cuenta que tenemos un tren de pulsos como lo que, bueno, como el de arriba, como el primerito que tenemos allá, y es fácil recuperar la señal original simplemente a través de unos filtros digitales, pues dispositivos electrónicos que me restauran o me recuperan nuevamente la señal y me la vuelven a proyectar. Entonces, por ejemplo, la transmisión de datos a través de un canal como la fibra óptica, por decir algo. Entonces, o en cualquiera, en un coaxial o en un par trenzado, lo que sea, pues cuando utilizamos transmisión digital, pues ustedes encuentran que
cada cierto número de metros o kilómetros o centímetros, dependiendo del tipo de transmisión que estemos haciendo, entonces aparece un retransmisor, por decirlo así. Es un aparatico, un dispositivo, un amplificador pues, de señal, por llamarlo así, para que lo relaciones más fácilmente. Lo podemos encontrar y ahí ¿qué es lo que hace? Pues la señal llega un poco contaminada, un poco debilitada por la pérdida en la transmisión sobre el canal que está viajando, y ese amplificador o ese restaurador, restaurador coge la señal nuevamente y la recupera y la vuelve nuevamente a sus niveles originales y vuelve y la manda otra vez al medio, y así la vamos encontrando. Entonces, en los digitales es muy fácil de recuperar la información. En los análogos es mucho más difícil porque hay que aplicar otro tipo de filtros. Aquí Guata nos va a mostrar algunos de los dispositivos, de los que les estoy hablando. Sí, una de las que pues esa sí me dio la oportunidad del trabajo anterior fue la fusionadora de fibra, que es este equipo donde ingresan la fibra pues por un lado y la otra fibra por el otro, y esto nos ve la onda, esto nos deja ver la onda, la frecuencia, digámoslo así, y si tiene una pérdida o algo, esto tiene la capacidad de mostrarle dónde está perdiendo. Entonces ellos tienen que volver a empalmar y volver a hacer todo de nuevo. Se ve algo similar así. La imagen muestra pues como ambos, y esto tiene que llevar consecutivo. Si pierde o algo, no va a tener no va a tener pues buena conexión, es donde tiene la pérdida de paquetes, donde va a subir el pin, donde va a tener todo eso. Puede que esté conectado y usted lo vea físicamente bien conectado, pero este equipo es el que permite en fibra ver ese tipo de fenómeno de la onda, donde vemos pues que todo sí esté bien conectado y que sea un buen empalme. Ese aparatico simplemente es para eso, para verificar Sí. un empalme, ¿cierto, Guata? Ese verifica el empalme, aunque ahora las que vienen de una vez las pueden fusionar. Esa es la fusionadora. O sea, esto se abre, esta tapa se abre, unen las dos con un tubito, no me acuerdo de qué clase de material es. Las dos fibras se tocan y la cierran. Antes de fusionarse, antes de botarle calor pues para que se fusionen, ellos verifican de que sí esté bien alineado, de que sí tenga bien el corte. Si alguna máquina cortó mal la punta de la fibra, ellos lo van a ver acá y no van a perder el trabajo de fusionar. Entonces, porque esa fusionada demora como entre 5 minutos, 4 minutos, no me acuerdo cuánto es el tiempo. Entonces, imaginen donde fusionen así sin saber si está bien, si está bien la línea, y luego digan que no, que está alto la señal o algo, entonces o nuevamente a cortar y volver a hacer. Entonces esto les ahorra eso, sino que las máquinas son bastante costosas. Tecnología de última generación, ¿no? Estamos hablando ya de fibra óptica. Entonces, pues nada, tengan en cuenta entonces que las ondas están sometidas a fenómenos de interferencia. ¿Por qué? Porque como les he mencionado desde el principio, pues en los diferentes medios encontramos un montón de ondas que están ahí presentes. Que nosotros no las veamos no quiere decir que no existan, ahí están, y están chocando unas con otras. En algunos fenómenos, como por ejemplo aquí el que nos muestra Guata en el experimento, pues lo podemos percibir, dejar caer las dos gotitas y ver su reflejo en la superficie del agua, y si dejo caer las dos, pues van a haber unos puntos donde esas ondas, cuando se encuentren, se van a sumar, y en otros donde se va a anular, la onda resultante se cancela o se anula. Entonces, ahí se ve claramente en el fenómeno que por un lado la onda se intensifica, pues o se amplifica, se suma, como lo decía, y en otra simplemente se anula. Entonces, cuando se generan por allá esas particiones, esos huequitos, cuando se une la onda, es porque están cancelando, y hay otros donde se ve más ancha, más gruesa la onda cuando se unen, ahí es cuando está amplificando, pues por decirlo así, bueno, están sumando las ondas. Bueno, listos. ¿No vamos a mostrar más cosas, Guata, o con eso termina? No, ya con eso termino. Listo, muchachos. Entonces, fenómenos de ondas, como les dije, y como ya lo repitieron varios de ustedes, pues se presentan en las ondas, no solamente en las de luz o no solamente en las del sonido. Hay otros fenómenos, como el efecto Doppler y otros más, que también se analizan y se estudian sobre particularidades en las ondas,
Y como lo mencionó Juan ahora rato, el desarrollo matemático que tiene cada uno de estos fenómenos, entonces ya está hecho, ya está realizado, y en algunas ocasiones pues es un poco complejo, por decirlo así, un poco denso, ya que, por ejemplo, en el caso del fenómeno que presentaba Juan, o en este de la interferencia también, tenemos que interactuar y a realizar un montón de operaciones y analizarlo en diferentes puntos para poder determinar si ahí se anula la onda o si ahí se amplifica la onda, qué tanto se dobló, qué tanto no se dobló, un montón de cosas. Entonces, el desarrollo matemático pues no es tan facilito, tan normal como podríamos llamarlo. De pronto en el que presentó Anderson, que era el de la reflexión, o el que presentó David al principio, que era el de la refracción, pues ahí sí el componente matemático no es tan complejo, simplemente son esos ángulos de incidencia y tener en cuenta un poquitico de bases trigonométricas, congruencia de ángulos, y creo que David mostraba por ahí una relación que existe entre un índice y otro en un medio a través de la función seno del ángulo que se forma entre el rayo y la normal. Entonces, pues ahí el análisis no es tan complicado, no es tan denso. Pero ya en los otros, como en el de Juan o como en el de Guatapí, encontramos que el desarrollo matemático es un poco más complejo. Entonces, pues nada, como les dije ahorita, pues lo importante era que conocieran los fenómenos, están ahí, muchas veces, como me manifestaron ustedes, los percibimos, pero nunca nos preguntamos qué pasa, por qué pasa, de qué forma nos afecta o no nos afecta, bueno, qué puede suceder. Entonces, están presentes y los vivimos y los acontecemos a diario. Simplemente pues que no nos hemos preguntado lo que otras personas se preguntan. Entonces, Juan nos referenciaba al matemático italiano del siglo XVII que se cuestionó, vio el fenómeno y se cuestionó y empezó a investigarlo, a estudiarlo, y lo pudo incluso llegar a experimentar, pues, o a desarrollar el experimento que nos mostraba ahí Juan al principio, con las cartulinitas y un orificio y luego otro orificio, y qué sucedía con ese rayo de luz. Entonces, pues simplemente es eso, porque nosotros los percibimos. ¿Quién no ha visto, no sé, por ejemplo, el que nos mencionaba Juan? Entonces, ¿quién no ha estado cualquier día que quiera hacer pereza en la habitación completamente oscura y por allá en alguna parte hay un huequito y por ahí se cola la luz, y vemos como a medida de que se va alejando del foco, pues del centro, del puntico, se va ampliando ese rayo de luz, se va ampliando un poco más, se va ampliando un poco más? Entonces creo que todos lo hemos experimentado, lo hemos visto por lo menos. O ese de las ondas, cuando una onda choca contra otra y se suman o se contrarrestan. O ese del lápiz doblado que nos mostraba David para al principio, con la refracción cuando cambiamos de un medio a otro. Entonces todos esos fenómenos los percibimos, los tenemos ahí, simplemente pues nunca nos hemos preguntado un poco más allá de qué es lo que pasa o por qué se presenta o por qué se da eso. Pero a nivel físico todo eso se estudia, a nivel físico todo eso se analiza, a nivel físico todo eso se teoriza, por eso los desarrollos matemáticos, y todos esos fenómenos se presentan tanto ahí como en otros medios, tanto ahí como en la fibra óptica, por decirlo. Entonces, les he mencionado reiteradas veces que el fenómeno de la transmisión por fibra óptica utiliza el fenómeno de la reflexión. Entonces, si no tuviéramos ese fenómeno, pues simplemente la transmisión por fibra óptica no sería viable o no sería posible. Entonces, ese fenómeno es el que se aplica o es el principio básico del funcionamiento de la fibra óptica. Entonces, el ángulo de proyección o el ángulo de incidencia del chorro del haz de luz, entonces se ve reflejado exactamente, y por todo el trayecto, por todo el camino, va a llevar exactamente el mismo ángulo. Entonces, por eso yo puedo mandar varias señales por la misma fibra, porque a cada una le voy a proyectar un ángulo de incidencia diferente, y entonces puedo tener una gran variedad de señales montadas sobre el mismo canal, sin que una interfiera con la otra o sin que una altere o modifique las otras. Entonces, fenómenos estudiados desde la física, llevados a la práctica o a la realidad, que hoy en día pues nos facilitan o nos generan desarrollos tecnológicos que hacen nuestras tareas cotidianas más simples, más sencillas, por decirlo así. Entonces, les reitero nuevamente, ustedes que son ingenieros o que se están formando como ingenieros, entiendan y comprendan el mundo de una forma diferente, por eso son ingenieros.
Si lo vemos el mundo como todo el mundo lo ve, entonces no vamos a poder ingeniarnos nada, no vamos a poder desarrollar o realizar desarrollos que puedan impactar a otros. Tenemos que cambiar ese lente con el cual vemos el mundo y pues todo esto nos lleva o nos conduce a pensar o a ver el mundo de una manera diferente. Entonces, ya cuando usted vea un fenómeno de esos en el agua o con la luz o no sé qué, pues usted ya tiene un fundamento, una base y usted ya va a comprender qué es lo que pasa. Entonces ya no va a tragar tan entero, entonces pues no nos van a engañar tan fácilmente, por decirlo de alguna manera, y usted se va a hacer unos cuestionamientos más profundos, de mayor rigurosidad. Entonces, es la diferencia pues que tenemos. Entonces, el ingeniero se preguntará, pero ¿qué pasa acá? Lo que nos estaba contando o mostrando Guata ahí con el aparato. Pues al técnico le enseña a manejar el aparato y ya sabe que en la pantallita tiene que aparecer la onda y que tiene que estar en fase con la otra y que no tiene que haber pérdida y no sé qué. Pero si está presentándose una pérdida o algo, entonces empezar a entender por qué y por qué cambia la onda y por qué se anuló la señal, por ejemplo, si es que la conexión está hecha, bueno, todo lo que puede suceder o presentarse ahí. Entonces, ustedes como ingenieros pues tienen que tener ese fundamento, tener esa visión o esa mirada de todo eso que pasa allá, todo eso que sucede. Desde el campo de ustedes, que son los sistemas, pues básicamente la transmisión de datos es donde más van a tener presente o más cercano o más influyente todos estos fenómenos de, por ejemplo, la transmisión por microondas. Ustedes ven que siempre que vamos a transmitir por microondas, creo que Guata también trabajó, donde trabajaba también instalaban antenas de microondas. ¿También trabajaba microondas, Guata, o no? ¿O todo era fibra? No, no, también las ondas. En microondas. Entonces, no sé, por ejemplo, miremos tecnología celular. Entonces, ustedes ven que todas las torres tienen que tener algo que se llama línea de vista. No puede haber un obstáculo entre ellas. Entonces, si ustedes observan hacia la, Cartago está en un valle y ustedes observan alrededor van a encontrar diferentes montañas. Allá van a encontrar unas torres de comunicación. ¿Por qué? Porque es que las ondas, debido a todos estos fenómenos, pues no pueden traspasar la montaña. O al hacer el ejercicio que nos preguntaba Anderson ahora y empezar a bordear una montaña, por ejemplo, entonces va a haber mucha pérdida de señal o incluso se puede tergiversar por completo. Entonces, en microondas, los enlaces de microondas tienen que tener un elemento básico que se llama línea de vista o línea directa, exacto, línea de vista o línea directa. Porque una antena ve a la otra directamente. Por eso es que constantemente están por ahí peluqueando los arbolitos. Creo que ustedes vieron conmigo, o algunos de ustedes vieron una, ah, no, fue con el otro grupo, que era, hicieron un proyecto que conectaban una isla con, no fue con ustedes, no, no, fue con, No, ese fue el final del otro. Sí, eso con el fue. otro. O si ustedes vieron esa conmigo, no. Nosotros Sí, fuimos a verlo, pero no era con nosotros. ah, fue con el otro grupo, sí, que conectaban la costa con una isla ahí separadita. Ah, eso fue con el ingeniero Alcaldía Argelia, con el ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero? Ya me olvidó el ingeniero de... Con el enfermo. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, ya esta memoria ya no me falla, a ver. Jonathan, ¿no? No, no, Jonathan, no, con el cuñado de Jonathan. Sí, fue con Jonathan y ese combo. Ay, hombre, ¿cómo se llama este chino? Hombre, ya me olvidó. ¿Qué tal, Argelia? Lo hacían. ¿Quién? Era con un repetidor. Sí, sí, bueno, pero entonces ahí ellos presentaban que si la montañita, había un punto medio entre el sitio donde estaba la escuelita en la isla y no sé qué, para instalar un repetidor. Entonces tenían en cuenta la vegetación, por ejemplo, a la hora de instalar una torre de comunicaciones, hay que tener en cuenta que si hay vegetación, pues con el tiempo esa vegetación va a ir creciendo. Entonces puede que en un momento determinado anule o se interponga en la línea de vista entre una antena y la otra. Entonces, todos esos fenómenos pues responden a esto que estamos trabajando acá. Entonces, como les digo, la microonda trabaja a una alta frecuencia y su longitud de onda es muy pequeña, pero es muy propensa a eso. Entonces, una microonda no es capaz de bordear un objeto muy grande o muy contundente. Entonces, por ejemplo, un edificio. Entonces, una antena de comunicación por microondas no es capaz de bordear un edificio. Entonces, tiene que haber línea de vista, tiene que haber línea directa para poder entablar la comunicación. Entonces,
son elementos prácticos que responden a los fenómenos de onda que tenemos. En las transmisiones, por ejemplo, entonces ahora David cuando nos hablaba del espejismo, entonces en las transmisiones o en las señales que se transmiten de forma ondas de radio, entonces son propensas a sufrir interferencia, por ejemplo, o a sufrir mucha pérdida cuando la atmósfera o el clima cambia. Entonces no es lo mismo estar a una temperatura de 23 grados centígrados como Cartago, 25 grados centígrados, con el cielo despejado, a estar en medio de una tormenta con descargas eléctricas y con gran cantidad de precipitación, o sea, con mucha lluvia cayendo. ¿Por qué? Porque todas esas ondas de radio chocan contra esas gotas de lluvia. Y ahí se presenta entonces lo que nos explicaba David. Entonces está cambiando de un medio gaseoso, que es el aire, pasando a un medio líquido, que son el de las gotas de lluvia. Entonces las ondas experimentan todos estos fenómenos. Entonces por eso la señal se debilita, por eso la señal se cae, por eso la señal se va en algunos casos. Peor aún si está nevando o cayendo granizo, pues entonces ya estamos hablando de un medio sólido, ya no de un medio líquido. Y como nos explicaba David, entonces el índice de refracción pues va a ser más grande y entonces la onda va a cambiar completamente su línea de transmisión. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio pues van a cambiar su dirección y no van a llegar a la antena receptora directamente. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente, de todo eso se encarga la física, pero está relacionado directamente con nuestra ingeniería. Entonces, es básico, es fundamental que ustedes lo conozcan, que ustedes tengan una idea de ello y que se cuestionen y que miren y entiendan esos fenómenos de una forma diferente a como lo hacen los demás. Eso lo hacen, o eso los vuelve a ustedes profesionales en su campo. Entonces, usted ya entenderá que cuando se esté presentando una gran precipitación, un aguacero muy fuerte o tormentas eléctricas, o no sé qué, pues usted ya entenderá que por ese fenómeno de ondas, una transmisión por ondas de radio, se ve perjudicada o se ve damnificada por un fenómeno como ese. O si teníamos línea de vista, una transmisión microondas, y resulta que hubo un arbolito que en el camino creció mucho y llegó el punto en donde interrumpió la línea de vista, entonces ahí se va a caer la señal. Tiene que entender que eso es lo que pasa. Entonces, ¿quién se va a imaginar que porque un arbolito atravesó en el camino, entonces ya perdimos el año en la transmisión? Nada, simplemente es eso. Entonces, por eso ustedes se encuentran en los sitios más altos de la geografía colombiana, las principales torres de transmisión por canales de radio, porque desde allá apuntan esas antenas hacia otros sitios y empiezan a retransmitir las señales. Entonces, todos esos fenómenos están presentes ahí, todos esos fenómenos hacen parte de la naturaleza y la física los estudia, y la física los analiza, la física los teoriza y luego, a partir de las teorizaciones, entonces comienzan los desarrollos sobre ellos. Entonces, fenómenos de onda. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto, un placer. Nos veremos dentro de 8 días. Cambiamos la hoja, pasamos la hoja, nos vamos para el segundo capítulo. Vamos a hablar de electromagnetismo. Entonces vamos a empezar a meternos con señales magnéticas. Vamos a hablar pues del magnetismo como tal y de la electricidad. Entonces la próxima semana arrancamos con ese tema. Esta semana les compartiré por ahí, no sé si un documento o un pequeño video introductorio al tema para que lo hagan revisando. Antes de finalizar, bueno, terminamos aquí, por favor, ingresan a la plataforma, ahí en la semana de hoy, que es la 4ª semana, aparece un micro quiz. Son creo que 5 preguntas, ya me olvidaron cuántas fue que les puse, respecto al tema de ondas. Entonces, para complementar un poquitico y para ver qué tan lejos o qué tan cerca quedaron de esto que acabamos de ver, de esto que acabamos de hablar. Entonces, por favor, ingresamos a la plataforma, se cierra creo que a las 8 y a las 9, la voy a poner a cerrar a las 9, para que eso no demora 5 minutos, demoran 5 minutos, yo creo que eso es mucho, para responder ahí unas cuantas preguntitas que están en plataforma. Y nos veremos la próxima semana. Entonces, un placer, muchachos, que descansen. Hasta luego, que esté bien. Nos vemos. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Ahora acá la grabación. Listo.